Cantemos juntos. Ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor. Grandes sus obras. Grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió, oh Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres de tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes sus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy por siempre fiel, grandes sus obras. Y yo sé que lo harás otra vez, tu promesa es el sí y el amén, grandes sus obras, oh grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió, oh Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, oh grandes sus obras. Cantemos aleluya a Dios, aleluya a Dios, soberano, aleluya a Dios, poderoso, aleluya a Dios, grande en poder. Aleluya a Dios, soberano, aleluya a Dios, poderoso, aleluya a Dios, grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió, oh Dios, grande tus obras. Cantamos alegres tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grande tus obras, oh grande tus obras, oh grande tus obras. Bienvenidos, tengan la bondad de sentarse. Ya se dieron cuenta por el video que tuvimos ahora con un poquito con ritmo de samba, que estamos iniciando hoy una nueva serie, a pesar de que es un nombre que ya usamos
en una serie anterior. El nombre de esta serie es El cielo en las calles. Queremos tomar la carta que hay en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, y recorrer por esa carta y descubrir tremendas enseñanzas, y todo esto luego nos va a llevar más adelante en octubre a unir nuestros esfuerzos de todas las iglesias Crossbridge y de todas las iglesias que hacen parte del movimiento Bridge para unirnos a una semana de servicio a la comunidad en todo aquí el sur de la Florida. Muchas personas piensan acerca de la religión de manera negativa. Muchas personas piensan que la religión es simplemente un asunto de hipocresía, un asunto de legalismo, y que ha sido usada algunas de sus prácticas para causar daño. Y yo pienso que ese sentimiento, esa conclusión, esa manera de pensar se debe a que ese escepticismo está basado en que muchas veces la fe ha sido usada con propósitos dañinos. Muchas veces la fe ha sido usada para buscar beneficio personal. Muchas veces la fe ha sido usada para manipular y para ejercer un tipo de autoridad que no es bíblica, con la cual se ha hecho daño a la vida de las personas. Tenemos la fortuna que en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, se nos presenta una visión diferente de la religión, porque se nos presenta la religión conforme a la verdad del Evangelio. Y eso es lo que queremos descubrir en esta nueva serie, El cielo en las calles. Se nos presenta la religión moldeada, conformada por la verdad del Evangelio, donde genuinamente esto, de manera natural, debe llevar a las buenas obras y debe inspirarnos a una genuina y sincera acción social, compasiva, con la necesidad de la gente. Nos debe llevar a una aplicación práctica del Evangelio en medio de un mundo que está lleno de necesidades, un mundo que está quebrantado. Permítame introducir el tema de hoy dando una pequeña explicación acerca del autor de esta carta, que en el Nuevo Testamento se llama Santiago. Está bastante al final en nuestras Biblias y tiene por nombre Santiago. Así que quiero hacer una pequeña introducción. Antiguamente, los comentaristas bíblicos pensaban que el autor de esta carta, que se llama a sí mismo Santiago, o se le llama Santiago, era uno de los dos apóstoles del Señor Jesucristo, que en hebreo tenían el nombre de Jacob. El Señor Jesús, en su grupo de 12 discípulos personales, tenía dos hombres con el mismo nombre, Jacob. Uno era hermano del otro apóstol Juan y el otro era hijo de Alfeo. Entonces, en la historia se les conoce como Jacobo, ya no Jacob, porque Jacob es en hebreo, con la influencia griega, entonces se les conoce como Jacobo el Mayor. Pero los comentaristas bíblicos han considerado que Jacobo el Mayor no pudo ser el autor de esta carta, porque Jacobo el Mayor, el hermano del apóstol Juan, fue muerto, fue martirizado muy rápido, muy temprano, en el inicio de la historia de la iglesia cristiana, a manos del rey Herodes Agripa, según nos dice Hechos capítulo 12. Entonces no pudo ser él el autor de esta carta. Otros consideraban entonces que era el otro Jacobo, el menor. El problema es que no sabemos nada de Jacobo el menor, simplemente que en algunos evangelios aparece su nombre como integrante del grupo de los discípulos personales de Cristo, pero no sabemos absolutamente nada más. Así que los
comentaristas modernos hoy en día están más inclinados y más de acuerdo en pensar que este Jacob, en griego llamado Jacobo, que en la carta se llama Santiago, ¿sí?, es no ninguno de los discípulos de Cristo, sino un hermano del Señor Jesús. ¿Por qué piensan eso? Porque el autor de esta carta no se presenta como apóstol. Sería muy raro que un apóstol escribiera y no se presentara como apóstol. Él no se presenta como apóstol. Piensan que no es ninguno de los apóstoles, pero sí es el hermano del Señor Jesús, de aquel que el libro de los Hechos, en el capítulo 15, nos dice que se había convertido en un anciano dirigente en la iglesia de Jerusalén. De él nos habla el apóstol Pablo, de este hermano del Señor Jesús, nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cuando él dice que fue a Jerusalén y que solamente se encontró con el apóstol Pedro y con Jacobo, el hermano del Señor. El contenido de esta carta nos hace creer que hay más razón para pensar que ese sí es el autor, porque conocemos un poco más acerca de este hermano del Señor Jesús. Y el contenido de esta carta hace mucho más, se parece mucho más a la manera de pensar, de sentir, de actuar, de hablar de este Jacobo, hermano del Señor, que era un hombre, después de la resurrección y apariciones del Señor Jesús, era un hombre realmente muy conocedor de la ley judía, pero a su vez era muy práctico y era un hombre bastante guiado por la rectitud del evangelio. Así que hay muchas más bases. Usted se preguntará, pero comenzó hablando de Jacob, luego lo llamó Jacobo y la carta se llama Santiago. Porque es que el nombre Santiago es una transformación del nombre Jacobo, pero en latín, donde se tradujo luego la Biblia. Y en latín se le llamaba Sanctus Jacobus. Y de esas dos palabras, Sanctus Jacobus, se combina y se forma el nuevo nombre de Santiago. A partir de ahora comenzaremos a decirle Santiago, porque así aparece en nuestras Biblias, pero se desprende de esta combinación de nombres. La carta también es llamada carta universal. Es de las pocas cartas en el Nuevo Testamento que no está dirigida o a una persona en específico, como Pablo le escribió a Timoteo, como Pablo le escribió a Tito o como Pablo le escribió a Filemón. No, esta carta no va dirigida a una persona, pero tampoco va dirigida a una iglesia específica que está ubicada en alguna ciudad particular, como la carta a los romanos, o la carta a los efesios, o la carta a los filipenses, que es la iglesia que había en esas ciudades. No, esta carta va dirigida a las 12 tribus que están en la diáspora, que están en la dispersión. Así que esta carta es dirigida realmente a cristianos judíos, porque el cristianismo al comienzo estaba conformado casi en su totalidad solamente por judíos que habían ahora creído en Cristo. Es más, la Biblia nos dice que los familiares de Jesús no creían en Jesús como el Mesías. Sin embargo, después de la muerte, de la resurrección y de las apariciones del Señor Jesús, encontramos a Santiago, llamado Jacobo, como anciano y dirigente en la iglesia de Jerusalén. Esta carta está orientada a mostrarnos en sí cómo debe ser la conducta del creyente. No significa que no tenga asuntos teológicos o doctrinales, pero lo que más le interesa al autor, a Santiago, él está preocupado es de que lo que creemos
se manifieste en nuestra manera de vivir. Que no seamos unas personas aquí en la iglesia y seamos diferentes en la casa. Que no seamos unos aquí y en el trabajo diferentes. Que lo que creemos realmente guíe, oriente, sea rector para nuestra vida. Santiago está interesado en mostrar que la fe verdadera, que la fe genuina, la fe salvadora, la fe justificadora en Cristo Jesús sea una fe viva y vibrante y se manifieste en obediencia, en amor y en buenas obras. Así que esta carta va a ser un buen desafío para cada uno de nosotros. El propósito de Santiago entonces es muy práctico. Su manera de escribir no es tan teológica, no es tan profunda como la del apóstol Pablo, pero es muy práctica, es muy sencilla. Tiene que ver más con cómo saludamos al otro y si lo estamos haciendo influenciados o no por la manera como el otro está vestido. Son cosas muy prácticas, son cosas muy éticas. Él le está escribiendo, óigame bien, a cristianos judíos que están huyendo de la persecución, están en la diáspora, en la dispersión. Pero él está preocupado porque él encuentra que hay discrepancia entre lo que estas personas dicen creer y en lo que manifiestan en su vida. Así que en otras palabras, esta carta fue escrita para nosotros. ¿Sí o no? Porque también nosotros necesitamos preguntarnos, ¿hay discrepancia en mi vida? ¿En lo que yo digo creer? ¿Y en lo que siento, en lo que yo hablo, en lo que yo decido, cómo me comporto? ¿Hay discrepancia? Yo creo que sí. Así que esta carta fue escrita para nosotros. Su propósito entonces es para animarnos como creyentes para vivir de una manera coherente con nuestra fe. Una manera práctica de lo que decimos creer. Así que el título para este primer sermón de esta serie es Fe bajo fuego. ¿Por qué le hemos colocado ese título? Porque hoy vamos a hablar del sufrimiento, vamos a hablar de la prueba, porque eso era lo que estaban viviendo estos primeros creyentes judíos que les había tocado salir huyendo de Jerusalén, porque las autoridades religiosas en Jerusalén habían iniciado una persecución contra los cristianos. Entonces habla de la fe bajo fuego. Acompáñeme por favor leyendo, siga la lectura conmigo en Santiago 1 del 1 al 8. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Es muy importante notar al comienzo de esta carta la manera como su autor, Santiago, se presenta. Ya dijimos, no es apóstol porque no se presenta como apóstol, pero se presenta como siervo. Y esto es muy hermoso, esto es muy interesante, porque él dice que él es siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Hoy en día, mal usado este término, en la iglesia hay veces se habla mucho de que yo soy el siervo del Señor, como queriendo decir, yo estoy en una posición
muy especial y nadie puede tocarme. No. Cuando Santiago aquí escribió siervo y la gente leía, en su cultura existía la esclavitud. De esa clase de siervo está hablando Santiago. Santiago está diciendo, yo soy un esclavo de Dios. Yo soy un esclavo de Cristo. En otras palabras, él está diciendo, yo soy una persona que depende para todo de Dios. Yo soy una persona cuyo amo, cuyo dueño es Dios. Esa es la idea. Y estoy aquí para servir a Dios. Esto es impresionante. Porque si este Santiago realmente es el hermano del Señor, el que en el ministerio público de Jesús no creía en él, aquí vemos una gran obra de transformación. Él lo que está diciendo es que él reconoce que Jesús es Dios hecho hombre. Que Jesús ha muerto y ha resucitado y que es el Mesías verdadero. Ahora, en los versículos 2 al 4, él entra directamente y hace una declaración nada común. Si somos sinceros y honestos, hace una declaración que normalmente no nos gusta. No es lo que nos atrae, porque él dice allí que cuando se nos presenten dificultades, que cuando tengamos pruebas, que cuando estemos sufriendo, consideremos esas situaciones como motivos para estar gozosos. Tendríamos que decir, ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Eso no se parece a la cultura de Instagram, ni de Facebook, ni del Twitter, ni de WhatsApp. Porque todos en el Instagram estamos así, ¿no? Y con la comida allí en la fiesta, y estamos bien, y estamos prósperos, y estamos sanos, ¿no? Pero aquí dice, cuando estés sufriendo, cuando tengas adversidades, cuando tengas problemas, considera eso un motivo para estar gozoso. Así que yo quiero decirle de una vez, lo que Santiago nos está pidiendo es que tengamos una actitud determinada, una respuesta ante los problemas, ante la adversidad. Lo que Santiago nos está pidiendo en sí es que estemos convencidos en nuestra mente, racionalmente, de que las dificultades, los problemas en las manos de Dios se pueden convertir en un motivo para crecer en nuestro carácter, para estar gozosos. Ya les voy a explicar qué quiere decir gozoso. Él no está diciendo para que estén muertos de risa, para que estén haciendo fiesta porque están sufriendo. No. Pero él está hablando de una actitud y una mentalidad que es creer que aún los problemas, la adversidad en las manos de Dios tiene un propósito benéfico, bueno para mi vida. Así que mi primer punto en esta mañana es: prueba la mejor bendición para la fe y su más grande amenaza. Wow. El sufrimiento, la prueba, puede ser lo mejor para nuestra fe, pero también puede ser un tremendo peligro, la más grande amenaza. ¿Por qué? Cuando tú y yo tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, cuando nuestra cuenta bancaria está bien, cuando nuestro presupuesto alcanza y hasta de pronto sobra y ahorramos e invertimos, cuando tenemos bienestar, cuando nuestro trabajo está bien, cuando en el campo del amor, el campo romántico, las cosas están bien, está estable todo, en ese momento nosotros no tenemos la necesidad de cuestionar la bondad y la fidelidad de Dios. ¿Para qué? Pero cuando perdemos una de ellas, o cuando perdemos todas ellas, nos sentimos rápidamente inclinados a preguntarnos: ¿dónde está ese Dios que dice ser bueno
cuestionamos la bondad y la fidelidad de Dios. Es más, cuestionamos hasta la existencia de Dios. Comenzamos a decir, ¿será que realmente Dios existe o que esto es un mito? Santiago no tiene duda de que el sufrimiento, las pruebas van a llegar a nuestra vida. Santiago no dice, por si te llegan pruebas. Santiago dice, cuando te lleguen. Él lo da por hecho. Él sabe que en esta vida nunca estaremos exentos de dificultades y sufrimientos. Nunca alcanzaremos una posición donde el sufrimiento no pueda tocarnos. La carta en su original griego nos afirma que las pruebas son diversas. Es más, yo me puse a leer la traducción literal del griego al español y del griego al inglés. Me puse a leerla y literalmente la traducción de lo que escribió Santiago sería que las pruebas te caen alrededor y te sitian. Esa es la idea que él transmite. No tenemos que salir a buscar las pruebas, la dificultad, el sufrimiento. Él viene a buscarnos. Eso es lo que Santiago está diciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Quiero darte inicialmente dos razones. La primera, porque este es un mundo caído. Este es un mundo que originalmente no está de acuerdo al diseño de Dios. Este es un mundo fragmentado. Este es un mundo afectado por el pecado de todos nosotros, los seres humanos. Y esa es una razón muy poderosa por la cual hay dolor, injusticia, enfermedad, hambre, escasez, dolor, sufrimiento. Pero la segunda razón por la cual hay sufrimiento en nuestra vida, ¿sabes por cuál es? Específicamente, porque tú eres creyente. Si usted es un verdadero creyente en Dios, si usted genuinamente conoce el Evangelio, esa es una poderosa razón para en este mundo quebrantado experimentar sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque la filosofía, la orientación, el propósito de este mundo es contrario al propósito que tiene nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra relación con Dios. El apóstol Pedro nos advierte, nos dice, hey cristianos, no se extrañen cuando estén sufriendo. Sufrir no es cosa rara, extraña, dice Pedro. Les leo en 1 de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. No lo es. Es un mundo quebrantado, pero doblemente al ser creyente, de alguna manera, este mundo te ha declarado que tú eres enemigo. Ahora, me llama mucho la atención que la palabra en el original griego que se traduce prueba, también se puede traducir tentación. La palabra en griego es peirasmos y se puede traducir perfectamente como prueba o como tentación. Es más, en el mismo capítulo, unos versículos más abajo, en el versículo 12, Santiago vuelve y utiliza la misma palabra, peirasmos, pero ahí ya no se traduce prueba, sino tentación, de la cual él comienza a hablar. Por eso es que la prueba puede ser la mejor bendición para nuestra fe, pero dependiendo del tipo interno de respuesta que nosotros demos, puede convertirse en la peor amenaza para nuestra fe. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? La prueba tiene un propósito, pero tiene mucho que ver el tipo de respuesta que usted y yo demos. Déjeme darle un ejemplo. Si estamos pasando por dificultad financiera, si estamos pasando por dificultad de salud, esto puede llevarnos como algo positivo
a humillarnos delante de Dios, a depender más de Dios, a buscar a Dios con más intensidad y depender de su providencia. Pero también puede llevarnos a resentirnos con Dios, a sentir de que Dios es injusto, de que yo no merezco esta situación, y puede llevarme a pensar, a sentir y actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. Puede llevarme aún a enojarme tanto con Dios que yo decida hacer una vida totalmente ajena, como si Dios no existiera. Así que hay esta dualidad con el asunto de la prueba. Hay este problema. Es más, la prueba y la tentación aquí en este primer capítulo de Santiago es un asunto muy importante que él aborda. Yo en este sermón voy a dejarlo de la tentación quieto, no lo voy a tocar. Quiero centrarme solamente en el asunto de la prueba, en el asunto del sufrimiento. Esta es una pregunta que nosotros los seres humanos nos hacemos con mucha frecuencia. Si Dios es real y si Dios es tan bueno como dice ser, ¿por qué no hace algo con respecto al sufrimiento? Si Él es todopoderoso, ¿por qué Él no le pone fin al sufrimiento? Esta semana tuvimos una triste noticia. Un joven que de pronto muchos de ustedes ni se van a percatar. Un joven que venía aquí, yo creo que alcanzó a venir más o menos unas 6 veces. Un muchacho callado, decente, que a mi esposa varias veces me decía, qué particular este joven, siendo tan joven como saluda, tan decente que es, como tan amable. Y las personas que de aquí lo conocen más, saben que él era muy dedicado a su trabajo. Tuvo mucha dificultad para venir a este país. Pasó por experiencias feas para venir a este país. Pero ha ido saliendo adelante y ya consiguió su permiso de trabajo y consiguió su moto. Y este miércoles, yendo para su trabajo temprano en la mañana, un vehículo lo golpeó y le arrebató la vida. Esto sucede a creyentes y no creyentes. El sufrimiento no pide permiso. Su mamá está devastada. Está en Colombia y están tratando de conseguirle una visa humanitaria para poder venir al funeral de su hijo. Un muchacho recto, serio, trabajador, de esas que usted dice es buena persona. Pero es que el sufrimiento de este mundo caído, quebrantado, no pide permiso. Y entonces existe esa pregunta, ¿por qué Dios no hace nada? Ya yo le di 2 razones. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Primera, porque este mundo le ha dado la espalda a Dios. Está funcionando no de acuerdo a la voluntad de Dios, se ha rebelado contra Dios. Segundo, porque al ser creyentes, nos hemos colocado ¿cómo se llama eso? Un tiro al blanco, un target. Aquí, porque la filosofía, el propósito, la mentalidad de este mundo no va de acuerdo con nuestro propósito de vivir para la gloria de Dios. Pero Santiago tiene otra respuesta. Santiago nos da a conocer otra razón por la cual Dios permite el sufrimiento. Es una razón muy poderosa. Santiago dice que el propósito es que Dios a través del sufrimiento a sus hijos, a sus hijas, quiere conformarlos, hacerlos parecer más al carácter de Cristo Jesús. Esta es una razón poderosísima. Y este es mi segundo punto en este bosquejo. La fe bajo prueba es para producir madurez. Santiago está hablando de la obra completa de la paciencia perseverante,
de perseverar pacientemente. Está hablando de esa fe que persevera, que el propósito no es el sufrimiento masoquista, que el propósito es madurar, crecer. El propósito es en algo mejorar para poder ser un poco más parecido a la manera de pensar, de sentir, de actuar del Señor Jesucristo. Ahora, me gusta porque Santiago enseña esto, pero él no nos lo dice dándonos una esperanza falsa. Santiago no nos da una respuesta fácil para salir del paso. Santiago no nos dice, no, tranquilo, está sufriendo, tenga más fe, que con eso usted va a vencer. Santiago no dice eso. Es más, Santiago es tan claro que él no disculpa a Dios con el sufrimiento. Santiago no le echa toda la culpa al diablo. Santiago dice que Dios usa el sufrimiento. Santiago no nos dice sufran pacientemente, que al final Dios va a resolver todo. Y aunque es verdad que cuando Cristo venga por segunda vez dejará de haber muerte, dolor, enfermedad, sufrimiento, esa no es la respuesta que Santiago nos da. Santiago nos dice, cuando estés sufriendo, cuando tengas dolor, cuando estés desesperanzado, cuando estés desanimado, cuando estés bajo prueba, considera como una oportunidad para que en las manos bondadosas de Dios tú seas tratado, tratada y puedas crecer conforme al carácter de Cristo. ¡Wow! Esta es una visión totalmente diferente. La verdad es que en esta vida existen cosas que siempre nos serán muy difíciles de aceptar y de entender. En esta vida hay cosas que siempre nos van a confundir y nos van a desconcertar. Pero Santiago dice con claridad que el propósito es considerar la prueba como una oportunidad. Déjeme volvérselo a leer. Versículos 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Otra versión, la Reina Valera, dice tened en imperativo, es una orden. Tened por sumo gozo la adversidad. Es lenguaje extraño, es lenguaje contracultural. Nuestra cultura hoy en día no cree en eso. Nuestra cultura hoy paga cualquier cosa para no sufrir. Pero Santiago nos está diciendo que considerar o tener por sumo gozo los momentos de dificultad no es una respuesta emocional. No es una respuesta visceral. Eso no surge. Ninguno de nosotros va a decir, ay, qué feliz que estoy porque me está doliendo. No. Esta es una respuesta racional. Esta es una respuesta de fe en lo que dice la Biblia. No significa que nosotros estamos negando la realidad del sufrimiento, ni del dolor, ni de la tristeza. No significa que sea malo que un creyente en un momento dado esté triste. No significa que sea poco espiritual que un creyente en un momento dado esté luchando con el dolor y se encuentre angustiado. No, pero significa que al final el gozo debe sobreponerse sobre todo y triunfar sobre todos los demás sentimientos, porque estamos en las manos de Dios. No significa, escúcheme bien, que el gozo que está hablando aquí Santiago es sinónimo de placer.
No. La Biblia dice que Jesús fue a la cruz colocando el gozo delante de él. Jesús no iba riéndose, Jesús no iba disfrutando, Jesús no iba alegre, pero Jesús iba convencido de que había un propósito y que había algo mucho más allá después de la cruz. En otras palabras, lo que Santiago nos está diciendo es ver la oportunidad en el sufrimiento, ver algo más allá de la situación presente. No es simplemente decir, ¿por qué a mí? Sino ver algo más allá, ver la oportunidad de ser moldeados, conformados conforme al carácter santo, perfecto y puro de Cristo Jesús. Esta clase de visión, esta clase de perspectiva solamente tiene sentido para el creyente, porque el creyente sabe que la muerte física no es el final de las cosas. El creyente sabe que a pesar del dolor y de la dificultad, de las noticias malas, el creyente sabe que aún en la angustia puede lograr ver más allá el carácter amoroso de Dios que está tratando con él y lo está cuidando porque tiene un propósito mayor. Esto tiene sentido porque estamos convencidos de que existe la eternidad, de que este mundo no son 50, 60, 70, 80 o 100 años, sino que es toda una eternidad donde no hay tiempo. Esa es la realidad. De eso es que nos está hablando Santiago. Cuando el verso 3 dice que la prueba de la fe produce perseverancia o paciencia que persevera, se debe al hecho, óigame bien, de que creemos que Dios está en control de todo, de lo bueno y de lo malo. Dios no solamente controla lo bueno, Dios controla lo bueno y controla lo malo. Creemos que Dios es soberano y creemos en su providencia. ¿Qué significa eso? Creemos que Dios tiene cuidado de su creación y que Él está conduciendo su creación hacia el fin que eternamente Él ha decretado. Nada se ha escapado de sus manos. Esa es la realidad de esta carta. Santiago se enfoca en la obra terminada. Él no se enfoca en el sufrimiento. La perseverancia debe llevarnos a alcanzar el propósito final de esta prueba, que es ser más maduros, es ser tratados por Dios acá adentro en mi interior. Ser una persona diferente en mis motivaciones, en mis convicciones, ser transformado en mi ser interior. Con razón San Pablo decía, este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando y se va fortaleciendo. Esa es la realidad. Crecer en el carácter de Cristo. Yo sé que el sufrimiento a todos nosotros, creyentes y no creyentes, nos empuja con facilidad a rendirnos rápido. ¿A quién de nosotros le gusta experimentar dolor? A nadie. Y si yo tengo la medicina que me la tomo y me quita el dolor, yo la voy a usar. Pero hay cosas que no se resuelven con una pastilla, ni siquiera para calmar el dolor. No hay pastilla que calme el dolor emocional. El sufrimiento nos hace querer buscar rápidamente la salida que esté a mano para evitar sufrir, y queremos prever el sufrimiento. Buscamos rápidamente estar en paz, tener placer. La pregunta es, ¿pasaste por la prueba y creciste en ella? ¿Maduraste? Jaime decía algo que él repite mucho, porque en últimas no se trata de nosotros sino de Dios. La pregunta es, ¿conociste un poco más a Dios? Nosotros creemos que aún nuestra relación con Dios se trata de nosotros, y no se trata de nosotros, se trata de Él.
¿Lo conociste más? ¿Tienes más intimidad con Dios? La pregunta es, ¿pasaste por la prueba y tu fe no se debilitó, sino que se fortaleció? ¿Perseveraste o se convirtió en una tentación que te atrapó? El tipo de respuesta que demos a la prueba, que debería ser paciencia perseverante, es justamente lo que menos queremos dar. Por naturaleza no somos pacientes con el sufrimiento. Es más, somos una generación que cree tener derecho a ser feliz. Es que yo me lo merezco. Yo me merezco ser próspero. Yo me merezco ser sano. Yo me merezco estar bien. Mentiras. Pero creemos eso. Por naturaleza resistimos el sufrimiento. La verdad es que lo que Santiago nos pide, ser pacientes, perseverantes, es lo que no queremos nosotros ser. Es más, es lo que no podemos ser. La Biblia sabe. Entonces usted dice, entonces ¿para qué no lo pide? Aquí viene la buena noticia, lo que nos rescata. Dios sabe que tú y yo en el sufrimiento no seremos pacientes ni perseverantes. Él simplemente quiere que entendamos nuestra debilidad y Él viene para hacernos pacientes y perseverantes. No sé si me hice entender. Es Dios el que viene a nuestro rescate y nos toma en sus brazos y nos capacita para ser pacientes y perseverantes. No quiero decir con esto que tú no tengas nada que hacer y que te cruces de brazos. No, tú tienes una parte que hacer. Mira estos textos bíblicos, por favor, que voy a leer a continuación. Dice así Filipenses 2, 12, 13 y 16. Esfuércense. No está hablando de Dios, está hablando de ti y de mí. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios trabaja, Dios da la capacidad, Dios da el poder. Tú y yo tenemos que esforzarnos en lo que nos corresponde a nosotros. Luego dice el 16, aférrense. ¿Quiénes? Nosotros. A la palabra de vida, la palabra de Dios. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Y Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es Dios el que nos va a llevar a la meta. Es Dios el que nos va a hacer perseverar. No te cruces de brazos, pero entiende que no es con tu capacidad. El pastor Tim Keller dice que el sufrimiento disipa la ilusión de que nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para gobernar nuestra vida y para salvarnos a nosotros mismos. Nos muestra cuán débiles somos. Nos hace conscientes de la necesidad del poder de Dios. Es más, el sufrimiento, las aflicciones eliminan la hipocresía en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la fe que solo florece en tiempos de paz, de prosperidad, en tiempos de éxito, de logro, pero se marchita durante el mal tiempo, es una fe falsa. No es verdadera fe cristiana. El valor del sufrimiento no está en el mismo sufrimiento, sino en madurar. ¿Cuál es la conclusión en el día de hoy? Cuando yo leí esto y dije, es muy claro, la conclusión la da Santiago mismo en los versículos 5 y 6.
En primer lugar, Él dice en los versículos 5 y 6, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y más adelante dice, quien es así es una persona inestable en todos sus caminos. Así que la conclusión en primer lugar es, necesitamos reconocer que no tenemos la mejor disposición para sufrir. No tenemos la mejor clase de respuesta ante la adversidad. Por lo tanto, necesitamos desesperadamente la sabiduría de Dios. Necesitamos decirle al Señor, Señor, no puedo, soy muy distinto a Cristo, pero necesito que en tu misericordia me capacites, me hagas paciente, perseverante y me hagas crecer a la imagen de Cristo. En segundo lugar, necesitamos entender que la soberanía y la providencia de Dios no es un asunto que solamente funciona con las estrellas en el movimiento de las galaxias. No, la soberanía y la providencia de Dios funciona con nuestros pequeños detalles. Cada situación en tu vida, independiente de que te produzca placer o dolor, Dios lo permite o Dios directamente lo está agenciando con el propósito de que te parezcas más a Cristo Jesús. No se trata de ti, se trata de Él. Necesitamos entender que Él está en absoluto control y que Dios es un Dios bueno, providente. Él permite o Él dirige todo. Los cristianos nos engañamos, hay veces pensamos que todo lo malo es del diablo y todo lo bueno es de Dios. Pero Dios está en control de lo bueno y lo malo, porque Él es Dios y Él es soberano. Y nuestro bien y mal tiene que estar en las manos de Dios. Es imperativo que nuestras creencias sean tomadas de lo que la Biblia dice y enseña. Que nuestras conclusiones sean aplicadas en nuestra vida de acuerdo con lo que expresa la verdad de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no, nosotros decimos creer en la palabra de Dios, pero muchas veces somos movidos por nuestras emociones. Es típico de nosotros los cristianos decir, no, yo a esa persona no la perdono. ¿Por qué? Porque estoy tan enojado que yo no la perdono, me ofendió tanto que no la perdono. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, perdona, porque Dios te perdonó. La Biblia no te da opción. Entonces lo que yo tengo que decirle a Dios en ese momento es, Señor, no soy capaz de perdonar, pero trae arrepentimiento y hazme cambiar. No sigamos actuando visceralmente, movidos por nuestras emociones. Cuando tú te des cuenta que lo que sientes está en contradicción con lo que la Biblia dice, renuncia a eso que sientes. No sigas insistiendo en eso. Sino dile al Señor, Señor, alíneame. Porque si no, nosotros estamos declarando que la Biblia es un valor muy importante, pero no es un valor vivido. Santiago lo que te está diciendo es, ten por sumo gozo, aun cuando sufras, porque Dios es soberano, Dios está en control, Dios es providente y Dios tiene un propósito mayor, la gloria de Dios. Yo no sé tu situación en este momento. Yo no sé si tú estás pasando ahora por abundancia, estás relax, estás en paz, todo está controlado o todo está descompuesto.
Independiente de eso, el asunto es, ¿vives para la gloria de Dios? En otras palabras, la conclusión de este mensaje es, tenemos que darle más valor a la voluntad de Dios que a nuestro placer y nuestra comodidad. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.